Vamos a orar por la palabra, espero me puedan acompañar. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Dios de la gloria, Dios de Israel, Dios mío y Dios de todas las cosas. En el nombre de Jesús me dirijo ante ti para pedirte por la sabiduría de tu reino que pueda apaciguar nuestros corazones, dirigirlos, Padre Celestial, en un camino recto y duradero, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo, que podamos quitarnos velos desde nuestros ojos y nuestro corazón para ser cada día más entendidos en tu palabra, Señor, y poder compartir del tesoro de nuestro corazón con quien más lo necesite en el momento justo y eficaz que tu Espíritu lo determine, Padre. Bendícenos, bendícenos con el poder de tu santo reino aquí en la tierra. Gobierna, Padre, los controles, la señal de internet para que la palabra pueda llegar a todo aquel que clama tu nombre y necesita escuchar estos términos, Padre Celestial. Bendecimos tu voluntad y enaltecemos tu reino por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy saludo también a todos que están a través de Facebook, a través de YouTube, cual sea la aplicación por la que estén conectados, el Señor los bendiga en gran manera. Traemos a la mesa, como bien ya lo dije anteriormente, lo que refiere a exceso, pero no es cualquier exceso, sino que hay algunas palabras que aquí han tocado profundamente en mi ser, a lo cual he tenido que escudriñar un poco más allá de lo normal, porque me ha llamado mucho la atención algunas cosas. Amén. Primero, ¿qué es exceso? ¿Ya? Exceso es cualquier cantidad, acción o circunstancia que sobrepasa los límites normales, prudentes, lo lícito, o sea, lo legal, o lo establecido por alguna regla. En otras palabras, un exceso es todo lo que está sobrepasando alguna regla. Cualquier cosa que rompe límites establecidos por uno mismo, límites establecidos por Dios, límites o reglas establecidas por el lugar donde nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy día usted dice, hoy día no me voy a comer más de 3 panes, 3 panes mucho, lo pensaron al tiro. Si usted dice, hoy día no me voy a comer más de 3 panes, y usted se come 4 pan, quiere decir que usted se excedió. Ese es el ejemplo de una regla propia. Si usted dice, la palabra de Dios dice no hay que matar, y usted mató, se excedió. Y en el caso del lugar donde nos encontramos, si hay un letrero que dice no botar basura, y usted bota basura al suelo, se excedió. ¿Se entiende el significado de excederse? Es romper cualquier regla, cualquier acción o cualquier circunstancia en cualquier cantidad que sobrepase un límite que esté establecido. ¿Amén? Y ahora vamos a hablar de la palabra. Proverbio 25, 16. El amor del Señor lo vamos a aprender perfectamente. ¿Amén? Proverbios 25, 16, que dice, ¿hallaste miel? Salen signos de pregunta. Come lo que te basta. En otras palabras, lo que te sea para saciarte. No sea que, hastiado de ella, la vomites. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero para que se entienda fácilmente, para que se entienda de una manera más racional, vamos a entender algunos principios. Este versículo nos enseña claramente que de todo
lo que encontremos bueno en nuestras vidas, solo debemos de usar lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de la vida. ¿Cómo llego a este concepto? Cuando el cuerpo vomita, es porque el cuerpo ya no tolera más lo que está comiendo. ¿Amén? Eso quiere decir que es una necesidad básica establecida por Dios. Es una regla. ¿Quién creó tu cuerpo? Dios. Si Dios creó que el cuerpo vomite cuando ya no puede más, cuando está enfermo, por ejemplo, cuando come demasiada comida o cuando come algo que le cayó mal, significa que el cuerpo tiene una regla divina establecida por Dios para llegar a tal acto. ¿Amén? De ahí sacamos lo que tiene que ver con satisfacer necesidades básicas. Ahora, el versículo utiliza la miel para expresar ciertas cualidades. Por ejemplo, la miel en la Biblia, en distintos pasajes bíblicos, representa manjares o deleites de la vida. No representa miel. Porque al día de hoy la miel es accesible. Si bien es un poco cara, unos 7,000 pesos por kilo, está rondeando aquí en el sector la miel pura. Es muy accesible para nosotros al día de hoy. Pero en aquella época no era así. En aquella época donde se escribieron estos versículos, que es en la época de David, la miel era un manjar de reyes. La miel era para quien se atreviera a ser picado por las ovejas y robarle una porción. O sea, era sacada, en otras palabras, por esclavo. Porque no existía toda la tecnología, lo que tiene que ver con la apicultura en aquella época. La miel era utilizada para embalsamar a los faraones egipcios para que su cuerpo perdurara, porque la miel es antibiótica. Entonces la miel era muy apreciada en aquel tiempo. En la Biblia, Juan el Bautista, a pesar de su pobreza, ya vamos a ver por qué hablo a pesar de su pobreza, porque algunos van a decir, pero pastor, en la Biblia no sale que Juan el Bautista era pobre. Yo les voy a explicar que sale indirectamente. A pesar de su pobreza, porque él dedicó su vida a enderezar el camino en el desierto, ¿no es cierto? El desierto en la vida. Y entre comillas, él era apartado de los fariseos y de los saduceos, que eran las dos sectas más grandes del judaísmo. ¿Amén? Todos estamos bien hasta ahí. Y ellos lideraban las doctrinas judaicas, que en otras palabras eran los que tenían el control de las masas. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Y al tener el control de las masas, tenían el control del dinero, de las ofrendas, tenían el control, los judíos tenían el control de los diezmos, pero a través de los fariseos y a través de los saduceos era lo que se ofrendaba, porque eran los dos grupos. Entonces, ¿quién le ofrendaba a Juan el Bautista? ¿Quién le diezmaba? Nadie ni le ofrendaba y nadie le diezmaba. De nuevo me van a decir, pero ahí no sale en la Biblia que él era pobre. Bueno, sigamos. Al no tener apoyo financiero, Juan el Bautista, lo podemos ver en la palabra cuando dice que se alimentaba de miel y langosta, y viene con apellido, silvestre. ¿Por qué creen que Juan el Bautista utilizaba miel y langosta silvestre y no compraba miel y no compraba langosta? ¿Por qué tenían que ser silvestres? ¿Por qué no podían ser de criadero? Porque no tenía para comprarla. De ahí viene que Juan el Bautista no tenía dinero, porque él vivía de la naturaleza, porque él se dedicaba a predicar y enderezar caminos y se alimentaba de lo que Dios le entregaba en la naturaleza. Amén. Pero, aquí viene el gran pero. ¿Por qué creen que la Biblia escribe que Juan el Bautista se alimentaba de miel y de langosta silvestre?
para decir que él era pobre? No. Está escrito para que nosotros entendamos que a pesar de que él no compraba el alimento, comía lo mejor de la tierra en esa época. Eso es lo que significa ese versículo. Que a pesar de que él no compraba su alimento, aún así vivía de lo mejor de la tierra porque Dios lo abastecía. ¿Amén? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces, si Dios lo abastecía y él ocupaba lo mejor del alimento, que era la miel y la langosta, la miel pasa a representar algo valioso, ¿no es cierto? Pasa a representar algo valioso, ¿estamos todos de acuerdo? Amén. Primera representación bíblica de que la miel era valiosa, no solo monetariamente, sino que era un manjar de la época. ¿En qué seguimos? A ver, en otra parte de la palabra, la miel es usada para ejemplificar la sensación de tener otra mujer o otro hombre a escondidas. Nuevamente, la miel es usada para ejemplificar lo que es un placer. ¿Se acuerdan de dulces son los labios de la mujer ajena? Pero son un dolor de la guata con el problema que te traen. Ya. Sí, eso es lo que dice. Eso es lo que dice la palabra. Dulces son los labios, pero son un verdadero dolor de estómago. Y el estómago representa los nervios. Ya. Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente la miel es usada para ejemplificar un placer, pero en este caso sería como un placer prohibido, y en el caso de Juan sería un placer de los reyes. Pero las dos cosas significan lo mismo, significa placer. Ahora, vamos a volver desde el principio, cuando recién empezamos, que el versículo, ¿qué es lo que decía? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Hallaste miel? Ahora cambien la palabra miel. ¿Hallaste algún placer? Come lo que te basta. Úsalo lo que sea necesario biológicamente hablando. Eso es lo que significa. No sea que hastiado de ella lo vomites. No sea que de tanto utilizarlo te haga mal. ¿Cómo lo traemos a la vida cotidiana? ¿Hallaste alcohol? Toma lo suficiente. La palabra dice que el que esté triste de corazón, que tome vino hasta estar contento. Cuidado ahí con los que quieren tirarme piedra. ¿Hallaste alcohol? Utiliza lo suficiente, pero no tanto como para que te haga daño. No sé si logran transfigurar el versículo. ¿Hallaste alimento? ¿Te gusta comer carne? Haz asado lo suficiente para llenarte, pero no para que te haga daño. ¿Te gustan los zapatos? ¿Te gustan las zapatillas? ¿Te gustan los blazers? ¿Te gustan las camisas? Cómprate lo suficiente que necesitas, pero no demasiados como para hacerte daño. El versículo no importa la palabra que utilicen, significa exactamente lo mismo. ¿Hallaste un placer? Está bien, estás vivo, pero no lo utilices de tal manera que termine haciéndote daño. ¿Te gusta salir a comer? Sale a comer, pero que no te falte plata para llegar a fin de mes. No lo uses hasta que te haga daño. No importa, realmente no importa la palabra por la cual cambiemos la palabra miel. Siempre va a significar lo mismo. ¿Te gusta hacer ejercicio? Haz ejercicio. La palabra dice, el ejercicio casi nada hace provecho. Pero no dice que no hace provecho. Dice casi nada no hace provecho. ¿Te gusta hacer ejercicio? Anda al gimnasio.
pero no lo hagas exageradamente hasta que te haga daño, como la vanidad, como que vas porque quieres que te miran, o que te gastas tanto dinero en temas estéticos que no tienes ni siquiera para comer. Entonces siempre caemos en el círculo vicioso de que estamos vivos, tenemos placeres en la vida que se nos son permitidos, pero a pesar de ser permitidos, el abuso de aquellos placeres puede terminar haciéndonos daño. Algo tan simple como la miel utiliza la palabra para decirte que ¿te gusta la miel? Es rica la miel. Pero si la comes una y otra y otra y otra y otra vez, terminas vomitando. Y valga la redundancia, la miel es azúcar. Si comes toda tu vida azúcar, termina dándote diabetes. Y terminas enfermo. Entonces, no importa cómo uses este versículo, significa exactamente lo mismo. Tú eres una persona viva que tiene necesidades y dentro de las necesidades encuentras algunas cosas que te agradan y te gustan. Pero utiliza solamente lo necesario de ellas, lo necesario para vivir y no al punto en el que te hacen daño. Fíjense en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 20 al versículo 21, dice lo siguiente. Capítulo 23, versículo 20 al 21. Dice, no estés con los bebedores de vino. Y nosotros al tiro vamos a pensar, es obvio, porque vamos a tomar y nos vamos a alcoholizar. Ni con los comedores de carne. ¿Hay algo diferente ahí? Pensamos que en un principio pensábamos que el Señor te iba a hablarte del alcohol y después te está hablando de los asados. Versículo siguiente. Porque el bebedor y el comilón empobrecen y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Te estaba hablando el Señor de alcohol? No. ¿Te estaba hablando el Señor de carne? No. El Señor en estos dos versículos te está hablando de que no importa el placer que tú tengas, el exceso termina empobreciéndote. El versículo anterior, el que estábamos utilizando, decía que el exceso terminaba enfermándote. Te puede enfermar espiritual y te puede enfermar natural, pero también empobrecen tu vida. ¿Y qué cosa es peor que empobrecer la vida? Que uno dice, déjenme morir en paz, ¿no es cierto? Ahí hay uno que se ríe solito. Déjenme morir en paz si es mi vida, déjenme comer lo que me gusta si es mi vida, déjenme hacer lo que yo quiero si es mi vida. ¿Qué tanto se meten? Bueno, en la palabra, tus excesos no solamente te afectan a ti, sino que empobrecen tu familia. Si tú te gastas el dinero de tu familia en algunos excesos, tu familia se empobrece. Si tú no tenés familia y tú eres una persona sola, tu estado de decadencia empobrece a los más cercanos tuyos porque se afligen por ti, porque cuando total, si no tengo para comer, el Señor me va a dar. Y ahí viene un vecino y te da comida. Ahí viene un familiar y te pasa 5 lucas porque estáis pobre. No eres tú solo, no eres dependiente de ti mismo. Por más que te creas independiente, la misma palabra dice que el sol sale sobre justos y pecadores. Entonces nunca vamos a ser independientes al 100%. ¿Por qué? ¿Por qué utilizo la parábola del sol? Porque al salir el sol, las plantas reciben la vitamina necesaria para el crecimiento, las plantas se las comen los animales y nosotros los seres humanos comemos plantas y comemos animales. Sin el sol, los animales y las plantas se nos mueren, por más dinero que tengamos. Entonces, independientes no somos. Y puedes tener mucho dinero o muy poco dinero, o puedes ser una persona muy buena o muy mala. Si no sale el sol, nos morimos todos. Por eso la palabra dice claramente que el sol sale sobre justos y pecadores, porque Dios, a pesar de que no crean en Él,
los alimenta a todos, de una y otra manera. ¿Qué tiene que ver con los límites? Que tus excesos, sea cual sea la palabra que tengas en tu mente, afecta al resto. En un principio, les dije que la palabra exceso tenía que ver con romper una regla o un límite puesto por uno mismo, tenía que ver con romper una regla, un límite puesto por Dios, o una regla, un límite interpuesta por el lugar donde te encuentres. Ejemplo, a algunas personas no les gusta que vengan a tomar a su casa. Y si llega alguien, pero si estoy tomando yo, no estoy tomando tú, esa persona rompió una regla y se excedió en romperla en los límites de esa casa, ¿no es cierto? Ya, sigamos hablando de la palabra. Amén. Proverbios 25:16, que es lo que estábamos leyendo recientemente. Hallaste miel, come lo que te basta. Dice que compartas tus excesos. Dice que es para ti. Tus excesos son para ti, pero trata de no sobrepasarte. Ahora, ¿por qué tengo que decir son para ti? Porque cuando tú vas donde todos tienen el mismo gusto que tú, no vas a poder limitarte. Se te va a hacer demasiado difícil dejar ponerte una regla, porque vas a quedar así como ya, voy a carretear, por ejemplo, voy a donde se ve mucho, y a mí me gusta tomar, pero tomo poquito. No, si yo voy a ir a tomar poquito, y veo que los demás siguen tomando, y empiezan a ofrecerme, y a ofrecerme, y a ofrecerme, y a ofrecerme, en algún momento voy a pasar los límites que yo mismo me puse. En el caso de los que les gustan las apuestas, voy a ir a apostar 5,000, 10,000 pesos, pero si no estoy solo y veo que los de al lado están ganando y están apostando menos que yo, mi mente va a decir, pucha, si ellos le achuntan, a lo mejor la próxima es la que me toca. Y voy a seguir, y voy a seguir, y en un círculo vicioso voy a terminar en un exceso. Si me gusta comer y no puedo parar, y voy al tenedor libre, ¿qué creen que va a pasar? Voy a comer y voy a comer y voy a comer, porque por lo que pagué, mi mente va a estar diciendo, voy a ganar y voy a comer más de lo que pagué. Y me conviene. Y tu cuerpo va a decir, si te comí un puro plato, mejor no venía al tenedor libre. Si te comí 2 platos, mejor no venía al tenedor libre. Y tu mente siempre está buscando ganar. Entonces, mientras tú te pones un límite, tu cuerpo te pone el exceso. Y empieza a... No, es que hay que aprovechar lo que gasté. Y empiezas a comer, y al otro día... ¡Ay, estoy enfermo de la guata! No debí comer tanto. No debí mezclar tantas cosas. Y puedo seguir eternamente utilizando cualquier ejemplo. Como la ropa. Conozco una persona que se compra ropa, y se vuelve a comprar ropa, y ustedes me podrán decir, pero es ropa barata, por ejemplo, porque la compra en la feria. Pero no se la pone. Y cada vez que va a la feria, encuentra algo barato y bonito. Y su mente le dice que está barato, que está bonito, que está haciendo una buena inversión. Pero si no se lo coloca, no satisface la necesidad básica, que sería abrigarte o andar con polera en el caso del verano, porque no se está usando. Entonces, al no usarse, ¿y qué está sucediendo? Está botando la plata y está causando en ella un exceso, o en él un exceso, porque mientras su mente piensa en aprovechar una situación, lo que está en realidad causándose es que ha encontrado miel, pero está consumiendo demasiado hasta enfermarlo.
Podríamos poner zapatos, vehículos, repuestos. Hay personas que no pueden dejar de comprarle repuestos a los autos. A mí, que me encantan los autos, pero me recontra encantan los, podría tener el auto más viejo del mundo, sería feliz igual. Porque me gustan mucho los autos, pero conozco personas que no pueden dejar de comprarle repuestos a los autos. El auto no está malo, y por si acaso, compran el repuesto. Porque tienen miedo a quedar en pana, porque tienen miedo a pasar vergüenza de quedar en pana. Hermano, es verdad. Hay gente que tiene miedo a quedar en pana por la vergüenza que da quedar en pana. Que les va a dar vergüenza que los vean que están tirados, o que los tienen que llevar la grúa, o que tienen que empujar el auto. Y esa vergüenza no quieren vivirla. Y por vivir con ese miedo, mantienen los autos pero con repuestos nuevos todo el rato, todos los meses gastan un poco de plata en arreglar algo del auto, por miedo a quedar en pana. No como yo, que me gustan los autos, no es un miedo a arreglarlo, sino que es un miedo a quedar en pana. Y he conocido gente así. Es un exceso. Otros que son fanáticos de los, por ejemplo, de la casa de animales, y teniendo uno, le compran la pareja, y ya teniendo la pareja tiene perrito, tiene gatito, y después no hayan que hacer con los perritos, los gatitos, y se los quedan. Y llegan a tener un exceso de animales que perdieron el control, y por ser seres vivos, no les queda otra más que tenerlo. Solo porque querían tener la pareja, y la pareja se empezó a multiplicar. Entonces, lo que quiere el Señor es que cada uno de nosotros nos analicemos, meditemos, y cualquier daño que tengamos en nuestra vida, busquemos qué cosa lo proporcionó para saber si podemos cortarlo y dejar de cometerlo. Hubo un tiempo que a mí me gustaban mucho las papitas estas que vienen en tubo. ¿Y saben qué? Empecé a comprar un montón de papas fritas. Cada vez que tenía plata me compraba papas fritas. No así con la Coca-Cola, que la Coca-Cola si no tenéis plata te llega gratis igual. Es como diferente. Porque los compañeros saben que te gusta la Coca-Cola y cuando compran una Coca-Cola llegan a ofrecerte el vaso. Pero las papas fritas, y yo me compraba papas fritas y me di cuenta que gastaba mucha plata en papas fritas, de esas de tubito, y dejé de comprar. En el amor del Señor, Él nos dio, gracias a Él mismo, el fruto del Espíritu, que tiene que ver con todo esto. Miren, se me corrió todo. Proverbio 25-28. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Yo tengo ¿cómo se llama? Otra traducción. Como una ciudad derribada y sin muros es el hombre quien no tiene control de su propio cuerpo, de su propio espíritu. Y recién les dije, bendito sea el Señor que nos dio el fruto del Espíritu, que tiene que ver con todas estas cosas. En el Señor, bien entendidos somos que Él nos ejemplifica o como fruto, o como animales, o como edificio. En este versículo nos ejemplifica como un edificio, como una ciudad, como muro, y el Espíritu Santo nos representa a nosotros como los templos de Él mismo. Amén. O sea, somos una edificación. ¿Qué pasa cuando una edificación no tiene muro? Cualquiera entra. ¿Qué pasa cuando una edificación está derrumbada? Nadie vive ahí. Amén. Si el templo del Espíritu Santo está derrumbado y no tiene muro, pasan dos situaciones. A nadie le gusta vivir en un hogar derrumbado. Y a todo el mundo le gustan los terrenos sin muro. El Espíritu Santo es uno, pero el enemigo son muchos.
Al Espíritu Santo se entristece en un cuerpo derrumbado. Y peor aún, en un cuerpo sin muro, el enemigo, que son muchos, tratan de ingresar. Entonces, en la voluntad del Señor, Él tuvo que buscar la solución. El fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu es ser capaz de controlarte frente a situaciones, limitando, sobrepasar los límites establecidos. El fruto del Espíritu habla de encontrar la miel y saber dosificarla. En Gálatas 5, 22 al 23 nosotros encontramos el amor, que es el afecto sincero, puro, la entrega hacia Dios y hacia los demás. El gozo, la alegría profunda que viene, ¿no es cierto?, independiente de lo que esté sucediendo. La paz, la tranquilidad, que es la confianza interior que tenemos para enfrentar los problemas. La paciencia, que es la calma que sobrepasa todo entendimiento humano, que está a favor de soportar dificultades y saber esperar. La benignidad, que es tener amabilidad y dulzura para tratar a los demás. La bondad, que es la inclinación natural a hacer el bien a pesar de todo. Tenemos la fe, ¿no es cierto?, que es la fidelidad y confianza total absoluta en que lo que dijo Dios sucederá. La mansedumbre, que es la humildad y suavidad de carácter. La templanza, que es el dominio propio para controlar cualquier deseo, impulso o emoción. Y todo eso está en el mismo envase que se llama el fruto del Espíritu. Todo esto es para luchar en contra de los excesos. Cuando Dios permite pruebas en tu vida, es para que madures en alguno de estos aspectos. Solo para eso, para madurar en alguno de estos aspectos. La palabra dice que Él no es tentador de nadie, o sea que Él no pone la prueba, sino que la permite, que es diferente, pero que junto con la prueba Él pone la salida. Esta es la salida a todos nuestros problemas. A todos los problemas de tu vida, la salida es el fruto del Espíritu. Ahora, algunos me dirán, no, pero a todos los problemas de nuestra vida, la solución es Dios, es Cristo. Hay una diferencia pequeñísima que no se dan cuenta. Los problemas de la vida de estar vivos, se solucionan con el fruto del Espíritu. ¿Por qué no con Dios? Porque la palabra dice que no te preocupes del que es capaz de matarte, sino que preocúpate del que es capaz de quitarte tu segunda vida. A Dios no le importa que tú mueras. Por eso tienen que entender que el fruto del Espíritu es la herramienta que Dios nos tiene a nosotros en nuestro corazón, en nuestro ser, para soportar la vida. Recuerden que Cristo, cuando se fue al cielo, dijo, yo mandaré y rogaré al Padre que les mande otro consolador. ¿Y el consolador qué era? El Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu, aquí está ligado al Espíritu Santo. Entonces el consuelo que dijo Jesús que iba a mandar a la tierra está ligado directamente al fruto del Espíritu. Entonces la manera en la que Dios tiene para consolarte los problemas de tu vida son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es para soportar la vida, es para vivir la vida. Dios se preocupa de las cosas que no vemos, de lo que no conocemos, de lo que aún no sabemos, de las cosas ocultas. De lo que no está oculto ante tus ojos,
No es necesario que le den la carga a Dios. Utiliza el fruto del Espíritu, utiliza el Espíritu Santo, que ese es el que te consuela. ¿Por qué digo el que te consuela? Porque cuando tú pasas hambre, el que te consuela es el fruto del Espíritu. Dios no va a venir como en el Antiguo Testamento, lamentablemente no lo va a hacer porque no es la situación. No va a venir y delante de tus ojos se va a aparecer el agua y se va a aparecer la comida, como le pasó a Agar, que ella iba a desfallecer y se puso de lejos para mirar cómo primero moría su hijo. Y mágicamente apareció el ángel y le quitó el velo de sus ojos, le mostró dónde había un pozo y le dio de comer. Eso no va a suceder ahora. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios estaba en la tierra. Si Dios estuviera en la tierra ahora, seguirían pasando esas cosas. Por eso Cristo Jesús dijo que iba a mandar otro consolador, porque el Espíritu Santo es quien nos consuela mientras Él no haya llegado. Una vez que Él haya llegado, Él va a ser quien nos consolará. Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Estamos claros hasta ahí, no es cierto? ¿Por qué tengo que leer este versículo? Primero les dije que los excesos son pasar límites establecidos por uno mismo, que eso ya lo vimos, pasar el límite establecido por Dios, que es lo que estamos hablando, el fruto del Espíritu. Y ahora vamos a hablar límites establecidos por el hombre. Y para los límites establecidos por el hombre, es muy importante que ustedes manejen para el revés y para el derecho, como se dice, este tema. Dios por sobre todas las cosas, tratar a tu prójimo como a ti mismo. Que eso depende de toda la ley. Nosotros no dependemos de la ley, pero buscamos agradar al Señor. Y en la ley está lo que a Él le agrada. Es diferente a tratar de cumplir. Entonces, el lugar donde nos encontramos como países, ciudades, leyes que gobiernan el terreno donde nos encontramos, gobiernos que determinan las reglas del lugar, tienen que regirse bajo esos dos mandamientos ustedes para vivir. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro 2, del 13 al 14, dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior y a los gobernantes. ¿Entienden que estamos hablando de los presidentes, de los alcaldes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Amén. Ya. Cuando ustedes me dicen: pero pastor, ¿y si en un país está permitido matar bebés, nosotros los matamos? ¿Qué me responde? No, porque nuestra primera ley es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero pastor, entonces si no los matamos en ese país que está permitido matarlos, ¿cómo podemos llevar a cabo lo que dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana? Lo que quiere decir esto es que ustedes no tienen que romper límites. Si la regla del país es que se pueden matar bebés, por ejemplo, que es un ejemplo muy explícito, ¿no es cierto? Quiere decir que tú no puedes hacer que los demás no lo hagan, porque es una ley, una regla de ese país. Lo que tú puedes hacer es tú no hacerlo, para no romper tu propia regla. Si tú intentas protestar contra las reglas de ese país, ojo, que es algo que Dios está en contra. ¿Por qué? Porque si tú protestas en contra de esa regla, ¿ustedes creen que el país va a decir: miren, al pastor Giovanni Gutiérrez hay que meterlo preso?
el país va a decir: los cristianos ya no son bien recibidos en este lugar. La regla de hacer caso a toda institución humana, ya sea al rey como a un superior o a cualquier gobernante, está ligadamente al ejemplo de Jesús. Nosotros debemos de someternos a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también sería como una tercera regla, que sería hacer caso a las reglas del país donde estamos, porque si no hacemos caso, si nos volvemos rebeldes, ojo que con hacer caso no quiere decir que tú hagas lo que te están obligando, quiere decir que no vayas en contra de lo que el país está poniendo como regla, porque si tú vas en contra, el país va a rechazar no a ti, sino va a rechazar al cristianismo. Y eso va a ser un efecto cadena que va a causar una persecución contra los cristianos. ¿Saben por qué los cristianos eran masacrados en la época de Jesús? Porque para ellos era una revuelta. Para ellos era como ir a protestar a la calle levantando pancartas diciendo que los judíos estaban mintiendo. Por eso fueron masacrados. ¿Por qué fueron masacrados por los romanos? Porque ellos fueron condenados porque para ellos eran peligrosos. Los movimientos de multitudes, políticamente hablando, son peligrosos. Eso es un exceso. Vean la vida de Jesús. Jesús no era un partido político, no era un movimiento político. Eso es un exceso, es peligroso, porque puede causar que persigan a los cristianos dentro de ese país. ¿Saben por qué Jesús no era un movimiento político ni un movimiento peligroso? Porque Jesús, cuando lo tentaron para que los romanos lo mataran, Él le dijo: denle a César lo que es del César. Él no se fue en contra del gobierno, no se fue en contra de los impuestos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué dijo Pilatos cuando mandaron a crucificar a Jesús? Yo me lavo las manos porque no hay ninguna culpa en este justo. Jesús no se fue en contra de ni siquiera de los que eran en ese momento dominantes y captores del pueblo de Israel. No se fue en contra, porque los cristianos no somos un movimiento político. Que la iglesia haya transformado, o sea, que la iglesia católica haya transformado el cristianismo en uno de los movimientos políticos más grandes del mundo, es diferente, porque ustedes saben que ellos son diferentes. Pero nosotros debemos de mantener los excesos sin sobrepasarse dentro de lo posible. Y ir en contra de las reglas de un país es un exceso. Ir en contra de las leyes de un país es un exceso. Podemos dar nuestra opinión, pero no podemos luchar en contra de un país, en contra de un gobierno, no podemos luchar en contra de una municipalidad, no podemos luchar en contra de una comunidad. Si yo fuera a la comunidad mapuche y fuera a luchar contra ellos, a decirle todo lo que hacen mal según la Biblia, ¿qué creen que pasaría? No aceptan a ningún cristiano que entre más. Ir a enfrentarse es una lucha que no corresponde. La palabra dice que nosotros debemos ser mansos y humildes. Enseñamos con el ejemplo, no con la boca. Para que ellos quieran lo que tú tienes, tienen que saber primero qué es lo que tienes. Amén. Y lo último que quiero decir, que esto es lo que, todo lo demás es como más obvio para mí, pero esto es lo que realmente fue como que me pegaran con un palo en la cabeza. En el libro de Eclesiastés, miren, es que yo no sé si usted, yo he leído muchas veces la Biblia, pero el Señor te oculta cosas y te la libera cuando es el momento. En el libro de Eclesiastés 7, versículo 15
al 16, dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Bueno, le llamaban días de vanidad porque para ellos estar vivo era vanidad. Justo hay que perece por causa de la justicia. Y hay impíos que por su maldad alargan sus días. ¿Ustedes lo entienden? Que los justos morimos más rápido que los malos. Pero el versículo 16 dice, no seas, y esto es lo que para mí fue un palo en la cabeza, literalmente, no seas demasiado justo, que realmente es doloroso, ni seas demasiado sabio. ¿Por qué habrás tú de destruirte? Versículo 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrá de morir? Porque habrás de morir antes de tiempo, con signo de pregunta. Bueno es que tomes esto y también aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Pero ¿realmente entienden que la Biblia te dice no seas demasiado justo? A mí eso realmente me cayó como un palo. ¿Cómo, Señor, si me decís que tengo que ser justo, que hacer justicia, que la coraza es justicia, y ahora me decís que no tengo que ser demasiado justo? Es como, hello, ¿qué está pasando? Pero yo te lo voy a explicar en pocas palabras. La palabra dice que si viene alguien a ti y te pide tu abrigo, se lo tienes que dar. Si le te pide dinero, se lo tienes que dar. Si te quiere golpear, tienes que dejarte ser golpeado, ¿no es cierto? A eso va la palabra. Que si tú te dejas siempre golpear, si tú te dejas siempre que te pidan cosas, le das, al punto en el que tú ya estás pobre y al punto en el que tú ya estás todo destruido por causa de tu justicia, no debe ser así, dice la palabra. Dice que debes de medirte en tu justicia. ¿Está mal que des? No. Pero está mal que des hasta que tú ya no tengas ni siquiera para darle a los tuyos. Porque todo tiene una medida. Y estos versículos dicen que si tú eres demasiado justo, te va a hacer daño, porque por tu justicia morirás. Y que si el que hace el mal por su mal alarga sus días, tú debes de regularte para alargar tus días. ¿Quiere decir, pastor, que tengo que hacer lo malo? No. Quiere decir que tú tienes que fijarte en qué estás haciendo, que sí es justo y es válido, pero que te está haciendo daño. ¿Es justo que alguien puede tomar, por ejemplo? Es justo. El Señor le decía bebedor de vino. La palabra dice que hay que tomar hasta contentar el corazón. Pero también la palabra dice que al que le hace mal, que se aleje de lo que leuda, que se aleje de la, ¿cómo se llama lo que leuda la masa? La levadura. Pero, a ver, ¿cómo se lo explico? Pero muy fácil para terminar. David tuvo que mentir, y eso no es justo, para poder sobrevivir. David tuvo que robar, y eso no es justo, para poder sobrevivir. Y por causa de su mentira y por causa de su robo, murieron personas. Pero el rey David, ¿en qué mintió? ¿Se acuerdan que él tuvo que comer pan que no le era lícito comer? Y que por causa de eso y de tener la espada, murieron los sacerdotes. Entonces, si tú eres demasiado... Abraham no mintió, pero omitió. Es que no mintió, ¿no? Es que sí era la hermana. No, el papá tenía varias mujeres y una de esas era la hermana, pero él no era de la misma mamá. Entonces él decía, yo no mentí, yo omití nomás. Porque si bien no, dije que era mi hermana, que lo es porque tenían el mismo papá, pero no tenían la misma mamá.
Sí, po, porque la sangre era diferente. El punto es, el punto es que si eres demasiado justo, te va a ir mal en la vida. Entonces, suena horrible, pero hay límites. Hay límites. Y si alguien te pide plata todo el rato, a pesar de que la palabra dice que tienes que darle, la misma palabra dice que también tienes que ser justo contigo mismo, y si esa plata tú la necesitas, tienes que decir que no, porque te va a hacer daño. Entonces hay que ser nivelados en todo, en todo. Hay que ser nivelados en la justicia, hay que ser nivelados en el alcohol, hay que ser nivelados en la compra, hay que ser nivelados en la comida, hay que ser nivelados en la vestidumbre, hay que ser nivelados en ejercitarse, hay que ser nivelados en todos. Porque los excesos te causan daño. Amén. Que el Señor les bendiga. Esa era la palabra para el día de hoy. Espero que puedan haber anotado versículos importantes que le hayan llamado la atención, como el último que leímos, por ejemplo. Y espero también que esta palabra haya tocado y atacado, valga la redundancia, sus corazones. A mí, el último versículo realmente fue como un palo en la cabeza porque yo me sentía mal cada vez que me pedían plata en la calle y me quedaban unas 3, 4 monedas, pero era todo lo que tenía. Y ya faltaba 1 o 2 semanas para llegar a fin de mes. Entonces, el enemigo me atacaba mi mente diciéndome, la palabra dice que tenéis que dar y no estáis dando lo que tenéis. Pero yo decía, pero estos tienen 2 manos y tienen 2 piernas y me están pidiendo y más adelante hay otro que me pide y le falta una mano y le falta una pierna. Entonces, a pesar de ser injusto por no darle a los 2, pero sí le daba al que le faltaba más que al otro. Al que se le hacía más difícil trabajar, a ese yo le daba. Hay un cierto grado de justicia en esa injusticia. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Bendito